Esa alabanza, como dice ella, viene directamente de la palabra de Dios. Es el Salmo 145 para los que lo quieran estar leyendo. Y yo les tengo una palabrita aquí que es, yo no sé si ustedes saben, los que ya están aquí, de que la frase no temas aparece en la Biblia 365 veces, una para cada día, no temas. La pueden buscar, pueden ver, aparece 365 veces, una para cada día. Porque estamos viviendo un tiempo, mis hermanos, donde el temor se está apoderando de las mentes, de los corazones de las personas. Y el Señor, como sabe todas las cosas y sabe lo que va a pasar mucho antes de que sepa, y nos lo dejó escrito, nos dejó eso para que nosotros sepamos que debemos de vivir por fe y no debemos de tener miedo, no importa las cosas que estamos viendo a diario. No debemos de tener miedo, sino que tenemos que tener más fe cada día. Es como que esa frase nos invita a conocer a Dios y a descansar en Él. No debemos de tener miedo, no temas, dice Jehová. Y dice la palabra en Isaías 41:10, que es el libro que vamos a empezar hoy. Estoy un poquito adelantada. Esto es Isaías 41:10. Dice, así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Así es que no vamos a tener miedo, no importa lo que venga, vamos a vivir por fe y vamos a estar descansando en nuestro Señor. Amén. Bueno, Así dice que dice la alabanza, yo no soy un esclavo del temor, yo soy hija de de Dios. Dios. Amén. Aleluya. Aleluya, no vamos a ser esclavos del temor, somos todos hijos de Dios y para cada día tenemos esa promesa del Señor, no temas, una para cada día del año, amén. Así es que sin más le entregamos al ministro Johnny Castro, que Dios te bendiga, ministro, adelante. Dios le bendiga. Qué alegría. Una semana más, un libro más del Señor. De 24 horas que tenemos al día, el Señor tiene una promesa en su libro que dice que si Él viene y encuentra a su siervo haciendo su palabra, será bienaventurado. Y nosotros somos valientes porque tomamos este tiempo para exaltarlo a Él. Y esa canción que acaba de cantar la hermana Ramona, yo cerraba los ojos y me iba al cielo y, y, y me imaginaba al Señor deleitándose en esa canción. El Señor le fascina que le canten, que le alaben. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es un mandato que Él nos tiene a nosotros, ¿verdad? Y hacer discípulos a las naciones y llevar mi palabra, ¿verdad que sí? Y qué bonito es. Eh, la palabra en número 6:24 dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda paz. Esa paz que Él da, que no es como el mundo la da, ¿verdad? Cuando encontramos la paz del Señor, eso es otra cosa. No hay paz, no hay nada en el mundo que supere esa paz que el Señor nos da, porque ya nos despega de todo lo que es del mundo, nos lleva a los atrios de su reino. Es una bendición. Hoy vamos a comenzar el libro de Isaías. Isaías es un libro súper interesante. Y hoy vamos a ahondar, vamos a hacer un pequeño resumen del libro, del contexto del libro, del autor, del escritor, y vamos a hablar un poquito de cuatro hombres, cuatro reyes de la época de Isaías,
que sin ese conocimiento se nos va a hacer un poco difícil entender ese libro. Eh, Vamos a estudiar un libro que prácticamente no vas a enseñar al Señor, no vas a mostrar, no vas a llevar a lo más alto de los atrios del Señor, yo diría. No vas a crear esa fundación de seguir a Cristo. Al entrar a este libro, a este estudio del libro de Isaías, nosotros todos nos hemos otorgado a nosotros mismos una tarea fenomenal. Pero Dios nos ha llamado a enseñar, como dije anteriormente, toda su palabra. Y Él no hará suficientes para ello. Él dice, escuchad mi palabra y oíla, entendedla, y yo te llevaré de camino, dice Él. La parte profética de la Biblia, comenzando con Isaías y continuando por todo el Antiguo Testamento, hay una sección de las Escrituras que se llama la parte profética de la Biblia. Aquí, aunque el elemento predictivo es grande en esta sesión, los profetas fueron algo más que lo que le llamamos vaticinadores o adivinos. Realmente eran hombres levantados por Dios en una época decadente, cuando el sacerdote y el rey ya no eran el canal digno mediante el cual pudiesen fluir las expresiones de Dios. Dice que estos hombres no solo hablaban de los acontecimientos en el futuro muy lejano, sino también hablaban de acontecimientos locales en el futuro inmediato. Tenían que hablar de ese modo a fin de calificarse para el oficio de profeta, según el código mosaico de Dios o el pacto de Dios con los hebreos, con los israelitas. El profeta, dice el Señor en Deuteronomio 18:20, dice lo siguiente: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, dice, y no se cumpliere lo que dijo él, ni aconteciere, no es palabra que Jehová has hablado. Dice, con presunción la habló el tal profeta, y no tenga temor de él. Ministro, disculpa, pero es muy importante eso que estás diciendo, porque precisamente algunas de las personas en esta semana es parte de esto de lo del miedo, porque tienen una campaña, muchas personas que se hacen llamar profetas, diciéndole que así dijo Dios. En el 2025 se van a caer los aviones, en el 2025 no se puede viajar. Entonces la gente tiene ese miedo y quieren saber cómo saber cuando esa palabra viene de Dios. Así es que es muy importante esa parte precisamente que tú estás diciendo ahora. Deuteronomio 18:20 al 22. Lo leen después, grábenselo para que podamos detectar los falsos profetas. Una de las mayores evidencias del hecho de que estos hombres, estos profetas, estaban declarando las palabras de Dios, está revelada en los cientos de profecías que se han cumplido literalmente. Podríamos decir que los hombres no pueden adivinar el futuro. Incluso el hombre del tiempo tiene dificultades para predecir la climatología con un día de antelación. Los profetas, estos profetas estaban extremadamente dirigidos a las naciones, reprendían el pecado en los lugares elevados, al igual que en los lugares bajos, advertían a las naciones, rogaban a las personas orgullosas que se humillasen a sí mismas y se volvieran a Dios. Dice que en su mensaje tenían lágrimas, junto con una gran cantidad de fuego, que no era solamente de pesimismo, porque vieron el día del Señor y la gloria que le seguiría. Todos ellos miraban a través de la oscuridad al amanecer de un nuevo día. Sabemos muy poco sobre el hombre Isaías. El mundo conoce muy pocos sobre sus grandes hombres. Incluso conocemos muy poco sobre Shakespeare
No sabemos prácticamente nada sobre Homero, esos famosos hombres. Lo mismo sucede con los profetas. Sabemos muy poco sobre Amós, sobre Oseas o Isaías. Ahora, quizá el Señor ocultó al hombre a fin de que pudiese oírse la voz. Porque aquí lo que importa es el mensaje, no el hombre, lo que Dios quiere que notemos. El Señor, por gracia de Él, hoy me ha puesto a mí a ser discípulo, a llevarle su palabra a su pueblo. Mañana será otro, uno de ustedes que está tomando conocimiento de su palabra. Eso es lo que el Señor quiere que notemos el mensaje de Él, la palabra. Él dice que su palabra no pasará. Pasaremos todos, pero su palabra estará para siempre. Vamos a considerar por un momento al hombre Isaías. Isaías era un hombre de ciudad, era un urbanita. Vivió toda su vida en una ciudad, trabajó en la ciudad. Su largo ministerio de más de 50 años fue en una ciudad. Ministró desde el año 750 antes de Cristo hasta el año 700 antes de la crucifixión. Y las referencias de Isaías siempre son desde el punto de vista de un hombre de ciudad. Isaías fue el predicador de la corte de su tiempo. Es el primero de una larga de predicadores de ciudad, como lo fue Jeremías y también lo fue Pablo. Su ciudad era Jerusalén. Era un aristócrata, era miembro de la aristocracia, era cultural. La tradición dice que su padre, que era Amós, era hermano del rey Amasías, quien era el padre de Usías, el rey en ese tiempo. Entonces, en ese caso, él era el primo hermano del rey. Y esto podría explicar la primera parte del capítulo 6 cuando lleguemos a ello. Dice que Isaías parecía sentirse siempre en casa en la corte del rey. Se movía entre los líderes. Se crió en una época de influencia y prosperidad. El rey Usías de Judá y el rey Jeroboam de Israel, Israel del norte, y vamos a ir un poquito más a fondo con referencia a eso. Recuerden que Israel estuvo dividido en ese tiempo entre Israel del sur e Israel del norte. Jeroboam de Israel del norte. Estos dos reyes llevaron al pueblo hasta las mayores alturas de prosperidad. Dice que competían con el poder y la gloria del reino unido bajo David y Salomón. Y como sabemos y hemos visto, relacionado con la prosperidad estaban los vicios que le acompañan a toda sociedad. Yo cuando leo el libro de Isaías, pienso en los Estados Unidos, en este país donde vivimos la mayoría de nosotros que estamos aquí en este chat ahora mismo. Aquí la juventud de nuestra tierra no ha conocido otra cosa sino que riqueza y abundancia. Isaías vivió en una época parecida de abundancia financiera y vio a su pueblo hundirse en el pecado, que es lo que estamos nosotros viendo hoy en día. Estamos viendo cómo los Estados Unidos se hunden en el pecado. Un país poderoso con toda la riqueza del mundo, pero hundido en el pecado. Dice que Isaías caminaba con una vestidura de pelo de camello. Como Elías, recuerdan la historia de Elías. Dice que él iba llamando al pueblo al arrepentimiento. Caminaba por Jerusalén vestido así y llamando al pueblo a regresar a Dios, porque él se dio cuenta del pecado donde estaba su pueblo hundido. Isaías fue un gran genio poético. Y cuando declara su mensaje del Señor Dios, fue un gran orador. Dice, y un perfeccionista con sus palabras. Sus figuras rehistóricas vienen del Señor.
La retórica es la disciplina que estudia los procedimientos y técnicas expresivas del lenguaje. Y eso viene del Señor. Isaías es el profeta mesiánico del Antiguo Testamento. Es el profeta mesiánico del Antiguo Testamento. Isaías dibuja el nacimiento, dibuja la muerte y dibuja la edad dorada del milenio en este libro, 750 años antes de que pasara. Isaías aquí habla del Señor Cristo como si Cristo estuviera ahí con él junto, narrándole las cosas, 750 años antes de que pasara. Él habla sobre el Salvador nacido de una virgen y la crucifixión como si estuviese ahí presente. Es algo impresionante la profecía de Isaías, lo que trae el Señor a través del profeta Isaías. Isaías tenía una esposa, y eso lo vamos a ver en Isaías 8:3. Era padre de 2 hijos. Su primer hijo se llamaba Seal Hasub. Eso lo vamos a ver en Isaías 7:3, que significa un remanente volverá. Su segundo hijo se llamaba Mael Salah Abbas, que significa el despojo se apresura, refiriéndose al destino apresurado para los enemigos de Judá. Isaías significa la salvación de Jehová. Escuchen esto, siempre que veamos que el nombre termina en Ías, podemos vincularles al nombre de Jehová. Por ejemplo, Jeremías significa a quien Jehová ha nombrado. Usías significa el poderoso de Jehová. Sedequías significa la justicia de Jehová. Zacarías significa a quien Jehová recuerda. Urías significa la luz de Jehová. Por lo tanto, el nombre Isaías significa la salvación de Dios. Este libro, hermanos y hermanas, tal como está, da toda la evidencia de estar preservado en su orden establecido divínicamente. No hay que cambiarle nada, no hay que añadirlo. Quienes están interesados en cosas curiosas con respecto a las escrituras, han observado por mucho tiempo que en Isaías, en cierto sentido, tenemos la Biblia en miniatura. La Biblia consiste en 66 libros. Muchos de nosotros sabemos, para los que no saben, la Biblia tiene 66 libros. Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia está dividida en 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Isaías está dividido en 2 partes. La primera parte que tiene que ver en gran medida con la condición pasada de Israel y la promesa del Mesías que vendrá. Y la segunda parte habla particularmente de su liberación futura. Cuando seguimos vemos que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. La primera mitad de Isaías tiene 39 capítulos. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. La segunda parte de Isaías tiene 27 capítulos. ¿Serán similitudes? Bueno, fueron los hombres que lo diseccionaron de esa manera. Ahora, ¿quién manda al hombre a hacer las cosas? Solo Dios. Como otros profetas, Isaías escribió según el mandato del Señor y después examinó sus propias escrituras. Las escrituras disponibles entonces en cuanto a qué tipo de tiempo profetizaba el Espíritu de Cristo que estaba en él. En cuanto él testificó de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y la gloria que le seguirían.
750 años antes de que sucediera. Eso es importante aquí porque Isaías profetizó del nacimiento de Cristo, profetizó de la crucifixión de Cristo cuando el Imperio Romano no existía. Recuerden que el Imperio Romano fue que trajo la crucifixión. Mientras tanto, Isaías ahí ve como el Cristo es crucificado. Y eso fue una profecía pasada ya. Ahora, también profetizó sobre el milenio, la era dorada del mundo, de aquellos que le siguen a Cristo, que está por venir. Cuando hablamos de las partes de los sufrimientos de Cristo que tuvo lugar en su primera venida, se ha vuelto sorprendentemente a la luz de los evangelios del Nuevo Testamento, vemos cómo esa profecía se hizo realidad. Con este trasfondo, hermanos y hermanas, sobre el hombre y un poco sobre el libro en general, vayamos ahora al trasfondo desde el cual Isaías escribió la profecía y veamos con referencia a Dios y al gobierno. No hay ninguna obra de literatura que supere a Isaías en excelencia de oratoria. No lo hay. Él habló desde un trasfondo de la historia que debemos entender brevemente. Y para obtener una perspectiva desde la cual Isaías escribió este libro, debemos entender estos cuatro hombres o reyes y recordar un poco sobre ellos. Si no entendemos o no vemos la historia de estos cuatro reyes, se nos va a hacer un poco difícil entender el libro de Isaías. Y por eso es que hemos tomado esta primera sesión para entender esto, para crear esa fundación, para cuando vayamos avanzando, ya tengamos esa fundación de conocimiento de quiénes son estos cuatro hombres en esta profecía. Tomaremos los hombres e intentaremos entenderlos viendo la vida política y la vida de la nación. Y vamos a comenzar con Uzías, el poderoso de Jehová. Uzías reinó durante 52 años. Dice que era un administrador capaz y dotado y un estratega militar. Eras el rey de Judá, el reino del sur. Al mismo tiempo que Jeroboam II era rey sobre el reino del norte de Israel, llamado comúnmente como Efraín. Reino del norte era llamado comúnmente como Efraín, del que Samaria era la capital. Jerusalén era la capital de Judá, mientras Samaria era la capital de Israel del norte, comúnmente llamado como Efraín. Cuando estudiamos la historia de estos dos hombres, Uzías y Jeroboam, llevaron a la nación de regreso a la gloriosa altura de prosperidad que conoció bajo el Reino Unido de Uzías. Dice que Uzías prosperó en todo aquello en que ponía sus manos. Lo hizo mientras vivía el profeta Zacarías. Ahora bien, hay 28 Zacarías distintos en la Biblia. Y cuando pensamos en Zacarías, pensamos en el profeta que escribió la 11ª de las 12 profecías menores en el Antiguo Testamento. El penúltimo libro del Antiguo Testamento. Este no es ese. Ese Zacarías regresó a Zorobabel desde la cautividad de Babilonia. Ahora, de este Zacarías que estamos hablando, este fue un profeta desconocido. Casi lo único que sabemos que es que tenía una influencia tremenda para bien sobre el rey Uzías. Y dice que mientras Zacarías vivió, Uzías también sirvió al Señor con fidelidad. Esto aquí nos enseña, nos da una lección para nosotros, que cuando nosotros tenemos un mentor espiritual, una persona que ama a Dios, que camina de acuerdo a la palabra de Dios,
nosotros también caminamos en los caminos del Señor. Y tenemos que tener cuenta con quién nos agrupamos, con quién andamos en estos días. Porque así como le sucedió a este rey, que anduvo en los caminos del Señor todo el tiempo que estuvo este profeta con él aquí. Dice que cuando Zacarías murió en la vejez de Usías, el rey se apartó del Señor. Usías dice que, y esta historia muchos de ustedes la han escuchado, dice que entró en el templo del santuario de Dios y buscó apropiarse para sí mismo de los servicios que le pertenecían a los sacerdotes designados. Todo esto lo encontramos en Segunda de Crónica 26. Dice que el sumo sacerdote Azarías y 80 de sus sacerdotes le instaron a Usías y le dijeron no hacerlo. Pero el rey, duro de corazón, dice que estaba decidido a dejar a un lado el ministerio de los sacerdotes. Y cuando lo hizo, dice, fue lleno de lepra y vivió separado, apartado, muriendo como leproso durante el resto de su reinado. Aquí vemos un rey con un mentor espiritual, alguien que seguía de la mano, de repente se desaparece de su vida y ¿qué hace? Se aparta de los caminos del Señor. Quiso tomar algo que no le pertenecía y al hacerlo, el Señor instantáneamente le llena de lepra y murió siendo leproso. Dice que fue durante el próspero reinado de Usías cuando el joven Isaías creció. Fue en el último año de Usías, el año de su muerte, cuando Isaías vio la gloriosa visión registrada en el capítulo 6, cuando lleguemos ahí. Dice que Usías, leproso, apartado y escondido, tenía un hijo, su nombre era Jotán. Jotán dice que fue corregente con Usías hasta la muerte. Estuvo ahí con su padre día tras día. Dice que Jotán era un buen hombre y un buen rey y continuó la prosperidad que había comenzado bajo su padre. Jotán era un hombre devoto al Señor porque dice que amplió los atrios del templo. Dice que sin duda Amós y Oseas, los cuales eran los profetas del reino del norte, y Miqueas e Isaías, que eran los profetas del reino del sur, tuvieron un gran efecto sobre Jotán. Ahora, Jotán fue seguido por el rey Acaz. Y sin tener una comprensión del rey Acaz y de la época de Acaz, nunca podríamos entender a Isaías y las palabras que él dio de parte del Señor al rey Acaz. Cuando nos vamos al pequeño reino de Judá, en el sur, vemos que estaba rodeado de las siguientes maneras. Al oriente estaban Moab y Edom. Al sur, los antiguos reinos de los faraones egipcios. Al occidente estaban los estados de Filistea. Al norte, el estado hostil de Israel, conocido como Efraín. Y escuchen lo que he dicho aquí. Al norte de Judá estaba el estado hostil de Israel, conocido como Efraín. Ahora, ¿por qué digo el estado hostil? Recordemos algo que en ese tiempo Israel estaba dividido en dos, el norte y el sur. Israel del norte, reino del norte y reino del sur. Reino del norte conocido como Efraín. ¿Ok? Recuerden esto. Al noreste estaba Siria con su capital de Damasco. Al extremo norte, cubriendo el horizonte, de un lado a otro, estaba el creciente y colosal imperio de Asiria, con su famosa capital sobre el río Tigris llamada Nínive. Allí con el esplendor oriental reinaba lo que se le llamaba a sí mismo el rey de reyes en ese tiempo, el gran imperio asirio. Dice que antes cuyos ojos el pequeño reino de Judá y Efraín eran como langostas,
4 veces en la vida de Isaías derrocó a Judá, esta poderosa fuerza de Asiria. Entonces, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo es que Asiria fue introducida en Judá, el reino del sur? ¿Y cómo es que Asiria llegó a la vida política y nacional de Judá? Bueno, se produjo mediante este rey Acaz. El rey Peca, el rey de Israel, rey del norte, y Resín, rey de Siria, conspiraron para destronar a Acaz y derrocar a Judá. Oigan esto. Aquí vemos a Israel del norte conspirando con Siria para destruir a Israel del sur. Ahí vemos Israel dividido en 2 estados, uno queriendo destruir al otro. Pero lo que querían era destronar a Acaz y derrotar a Judá y establecer allí un gobierno marioneta, un gobierno que es impulsado o dirigido desde afuera. Esa confrontación aquí se denomina la guerra Ciro-Efrainita, registrada en Segunda de Crónica 28. Recuerden, toda esta historia está registrada en la Biblia. Yo no estoy sacando esto de ningún libro. Cuando lleguemos, con el favor de Dios, a estudiar Primera y Segunda de Crónica, Primera y Segunda de Reyes, ahí veremos la historia real de esos pueblos. Dice que Acaz, en lugar de acudir a Dios, se propuso encontrar ayuda de alguna otra fuente. ¿Cuánto nos pasa a nosotros días tras días que nos metemos en problemas o tenemos problemas y acudimos a buscar ayuda donde no tenemos que buscarla? Eso le acaba de pasar aquí al rey Acaz. Dice que Isaías llegó a Acaz y le dijo: no temas a Peca de Israel o a Resín de Siria. Dice a estos 2 reyes: no temas, pues son 2 cabos de tizón que humean. Eso lo vamos a ver en Isaías 7:4 después, más tarde cuando nos vamos ahí. Isaías le dijo a Acaz que confiara en Dios, que él destruiría a Peca y a Resín. ¿Cuántas veces nos dice Dios: confía en mí? Mientras tanto, nosotros vamos y confiamos en otro. ¿Y qué nos pasa? Tropezamos. Eso le va a pasar a este rey aquí. Dice que Acaz ya había propuesto en su corazón alguna otra forma de ayuda que no fuera Dios. E Isaías acudió ante él y dijo: pide para ti señal de Jehová, demandándola, sea de abajo, en lo más profundo, o de arriba de lo alto. Pero Acaz, con el corazón duro, dijo: no pediré y no tentaré a Jehová. Ahí fue entonces cuando Isaías dio la profecía, vio la profecía del Mesías en Isaías 7:14. Dice: mirando más allá del rey Acaz, vio al Mesías. Y le dijo a Acaz lo siguiente, le dice: Acaz, que antes que ese niño Jesucristo fuera lo bastante mayor para saber mucho, Peca y Resín estarían destruidos para siempre. Profecía cumplida. Acaz ya se había propuesto encontrar la ayuda de otra fuente y acudió al rey llamado Tiglat-Pileser, rey de Asiria, ese gran destructor de ese tiempo. Aquí esto nos enseña algo, hermanos. Algunas veces nosotros nos metemos en problemas y buscamos ayuda. ¿Y qué pasa? Que esa ayuda viene y nos destruye a nosotros mismos también. Y esto sucede aquí. El rey Tiglat-Pileser, rey de Asiria, que era despiadado y cruel, fue uno de los mayores conquistadores de todos los tiempos. Dice que acá estaba más impresionado por este rey que por el poder de Dios. Y por lo tanto, con alegría y rapidez llegó ese rey. Y los asirios no solo destruyeron el reino del norte, Israel,
No solo destruyeron a Siria, que estaban conspirando contra Judá, sino que también destruyeron a Judá. O sea, tu amigo al que tú le pides ayuda, viene y vences a tus enemigos, pero también te vence a ti. Y esto sucedió aquí, por el rey Acaz no tener confianza en el poder de Dios. Destruyeron a Judá. Si no hubiese sido por la intervención de Dios, Asiria en ese tiempo hubiese destruido a Jerusalén, la ciudad santa, junto con el templo. Aquí vemos que fue acá quien invitó a Hila, a ese rey, ¿ok? Y no escuchó las palabras de Dios a través del profeta Isaías. Bajo Acaz, Judá fue pisoteado. Acaz viajó a Damasco y se reunió allí con ese rey y llevó con él la idolatría que vio allí y cerró el templo. Eso lo vemos en Segunda de Crónicas y en Segunda de Reyes, esa historia bella. Dice que acá fue seguido por Ezequías. Ezequías, que significa la justicia de Dios. Ezequías comenzó su reinado a los 24 años de edad y reinó 29 años. Dice que Ezequías era como David, conforme al corazón de Dios. Y lo primero que hizo en Judá fue llamar al pueblo al avivamiento y al arrepentimiento y a la reforma. Dice que Ezequías abrió las puertas del templo e invitó al remanente de Israel del norte, aquel que luchó contra ellos. Dice que lo invitó a celebrar con ellos la primera Pascua que se observó en una generación. Eso está también en Segunda de Crónicas, capítulo 30. Dice que cuando llegaron los asirios, como siempre hacían con un nuevo gobierno, aquel gran imperio que antes lo había destruido, llega de nuevo. Y lo hicieron bajo el rey Senacueri, Segunda de Crónica 32 e Isaías 36. Dice que llegaron y destruyeron la ciudad de Judá y rodearon a Jerusalén. Ahora, al contrario de lo que hizo Acaz, Ezequías aquí dice que toma las cartas de ese rey que le demandaba que se rindieran totalmente. Dice, y él llevó esas demandas delante de Dios y la extendió delante del Señor en el templo. E Isaías dijo al rey en esencia, dice Isaías, el Señor dijo que no temas las palabras que ha oído de ese rey de Asiria. Oigan la diferencia. Aquí hay un rey que está buscando ayuda de Dios, mientras el rey Acaz buscó ayuda de otro que no fue el Señor. Y mire lo que pasó. Ahora, cuando el rey aquí busca ayuda, el Señor le dice al rey a través de Isaías, he aquí, dice, no tema las palabras que ha oído del rey de Asiria, dice. He aquí, yo enviaré un estallido, dice, y pondré un espíritu en él. El Señor no estaba buscando un ejército aquí, estaba buscando un espíritu. Y dice, y él oirá un rumor y regresará a su propia tierra. Y yo le haré que caiga a espada en su propia tierra. Y eso fue lo mismo que sucedió. Dice que el rey escuchó un rumor, tomó todas sus tropas y se devolvió a Siria y ahí fue muerto a espada. Confianza en el brazo poderoso del Señor, así era el buen rey Ezequías. Eso nos enseña a nosotros una lección aquí. No importa por dónde estemos pasando, cómo estemos caminando, qué nos esté sucediendo, confianza en el brazo poderoso del Señor, que Él nos librará y nos llevará a la victoria. Esa historia del rey Ezequías es tremenda, pero como humanos que somos, tenemos que tener cuidado, porque algo sucedió y trajo un desastre a la nación mientras Ezequías era rey.
Aquí hay dos graves errores en esto que cometió Ezequías. Ezequías llegó a enaltecerse y no enalteció a Dios. Quebró, dice que quebró el mismo principio espiritual que Moisés cuando golpeó la roca. El Señor le dijo, háblale a la roca. Y Moisés, ¿qué hizo? La golpeó. Dice, y no creíste en mí para santificarte delante de los hijos de Israel. Ezequías se jactó de su poder, que es de Dios. Todo lo que tenemos, nuestro poder, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, todo le pertenece a Él. Siempre la gloria es para Él. Somos grandes porque Él está en nosotros. Somos nada sin Él. Recordemos eso. Y esta es enseñanza aquí nos la muestra en la vida de este gran rey Ezequías. Un hombre conforme al corazón de Dios como lo fue David. Porque dice que Dios envió a Isaías a Ezequías y le dijo, Jehová dice lo siguiente, dice Isaías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Eso lo vamos a ver en Isaías 38 más adelante. Ezequías dice que lloró e Isaías respondió con la palabra del Señor diciendo, el Señor dice que ha oído tu oración y ha visto tus lágrimas. Esas son dos palabras que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones siempre, hermanos. El Señor escucha nuestras oraciones. El Señor ve tus lágrimas. No es una, ni dos, ni tres veces que el Señor menciona lágrimas en los salmos. El Señor dice, tus lágrimas no tocarán el piso porque yo las pararé y estarán conmigo. Cuando lloramos, muchas veces lloramos de alegría, otras veces lloramos de tristeza. Y déjeme decirle, nos comunicamos a través de nuestras lágrimas con el Señor. Nuestras lágrimas llevan nuestros mensajes al Señor. ¿Usted no ha visto cuando usted se llena del Espíritu Santo, que se le salen esas lágrimas? Eso es comunicándose con el Señor. Aquí dice, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Lo mismo que le pasó al rey David. Lo mismo que le pasó al rey David. El rey David cometió pecado, pero su corazón estaba tan inclinado al Señor que el Señor le dijo, sí, tú vas a pagar por tus pecados, pero he visto tu corazón y he oído tu oración y te perdono. Y aquí sucede lo mismo con este rey. Dice, he aquí yo añado a tus días 15 años. El Señor le acaba de añadir a este rey que lo mandó a matar prácticamente. Le dijo, te añado 15 años. ¿Pero por qué? Porque vio su corazón. Le pidió de corazón que lo perdonara. Y durante estos 15 años sucedieron dos cosas. Merodach Baladán, el próximo rey de Babilonia, que se estaba preparando para destruir a Nínive y a Siria, oyó de la recuperación del rey Ezequías. Dice que envió una embajada allí supuestamente para felicitarlo por su recuperación, pero en realidad no era una forma de conspiración contra Nínive. Dice que Ezequías quedó tan halagado que abrió los tesoros del templo y abrió las ciudades a ese gran rey de Babilonia. Dice que el Señor envía a Isaías otra vez a Ezequías y le dijo, he aquí que vienen días en que será llevado a Babilonia tú y lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, dice. Ninguna cosa quedará. Y le dijo también, y de tus hijos que saldrán de ti serán eunucos. Y cuando leemos el libro de Daniel, sabemos que Daniel fue un eunuco en Babilonia, hijo de Ezequías. Otra profecía cumplida.
en corto tiempo ahí con este rey Ezequías. La segunda cosa que pasó en esos 15 años que el Señor le dio a Ezequías fue que nació Manasés, hijo de Ezequías. Manasés tenía 12 años cuando tomó el trono y reinó por 45 años en Jerusalén. Eso está en Segunda de Crónica, también en Segunda de Reyes. De todos los reyes, hermanos y hermanas, no hubo ninguno tan mezquino y tan pecador como Manasés. Y debido al pecado de Manasés, Dios destruyó a Judá y envió a la cautividad en Babilonia. Esto nos muestra algo aquí. Los gobernantes, los políticos, los presidentes de un país llevan a la deriva a un país y a su gente también. Dice que fue el juicio de Dios sobre Judá a causa de Manasés. Es un tema recurrente en la historia de la Escritura. Esto también puede verse en Jeremías 15, que dice que Dios aborreció a Manasés. Cuando nació este hombre, nació en este periodo de 15 años que el Señor le concedió a Ezequías. Y debido a la maldad, dice que Dios destruyó a Judá y a Jerusalén. Oigan, debido a la maldad de este rey, Dios destruye a su pueblo y lo manda al exilio. Hoy sucede eso muy a menudo con las naciones. Ponemos o no ponemos, Dios quita y pone reyes, pero nosotros tenemos el libre albedrío de escoger y tenemos que tener mucha cuenta a quién nosotros escogemos, porque dice que la destrucción viene y viene para todos. Hermanos, ahora si tomamos la Biblia en nuestras manos, comenzamos en el libro de Isaías y vamos a enseñar por sesiones y por versículos a medida que recorremos el libro con este conocimiento y el trasfondo de la disposición del libro. La semana que viene vamos a comenzar el capítulo 1, 2 y 3. Y vamos a tratar de cubrir esos 3 capítulos. Yo le exhorto, les pido que se lean esos 3 capítulos para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Con lo que hemos aprendido hoy de estos 4 reyes y un poquito de la historia de ese gran profeta que Dios usó grandemente, que es el cual profetiza para el gran milenio. Y si notamos todas esas profecías que el Señor trajo a través de él, cumplida ya, entonces podemos creer que la profecía del milenio también se cumplirá. Que Dios le bendiga y que esta palabra sean para bien y no solamente para ustedes, para que la aprendan y la lleven a otro. Porque como dije anteriormente, hoy me toca a mí, mañana les tocará a uno de ustedes hacer discípulos, llevar su palabra. Dios le bendiga a todo, hermano. Gracias. Amén, amén y amén. Yo no sé ustedes, pero yo me quedo así, que digo, wow, mucha información y esto es simple y llanamente el trasfondo del libro. Vamos a aprender mucho. Como dice el ministro, tenemos que leer los capítulos, así podemos ir aprendiendo según él nos va enseñando, podemos ir buscando los capítulos, los versículos. Es muy importante, este libro es muy importante. También tiene muchas profecías, como mencionó el ministro, profecías ya cumplidas. Vamos a estar aprendiendo mucho y me gusta la parte que vamos a estar viendo de las influencias de las personas alrededor de nosotros, lo importante que es tener un mentor y que sea el mentor apropiado, porque si tenemos uno que no es el apropiado, estamos en problema.
Vamos a ver cómo podemos hacer grandes cosas porque el Señor está siempre con nosotros. Cómo nos dice que no tengamos miedo, que sigamos adelante. Vamos a ver divisiones, porque vieron, como dijo él, que Israel estaba dividido en dos. Vamos a ver divisiones, cómo muchas personas causan divisiones. Y en vez de ayudar, lo que hacen es que apartan, causan más problemas. Todas esas cosas están en este libro, están en la Biblia. Un Israel dividido. Vamos a ver esos reinos, esos grandes imperios y todos esos daños que pudieron hacer al pueblo de Israel, pero como cuando se confiaba en Dios, ellos podían salir adelante. Entonces, este libro tiene mucho, pero mucho que enseñarnos. Vamos a pedirle al Señor que nos abra nuestra mente y nuestros corazones, que seamos tierra fértil para aprender de esto y poder, como dice el ministro, compartirlo. También hay algo muy importante que aprendimos en la iglesia. La semana pasada estuvimos en conferencia toda la semana para la familia. Yo estuve diciéndole a Dianeris la importancia de tener esas reuniones en familia, ese altar familiar con los que tienen niños pequeños, que es más fácil cuando están pequeños llevarlos a conocer más de la palabra, unos 5 minutos para empezar, enseñarle un versículo, orar, el que quiera cantar, cantar una alabanza, pero traten de tener ese tiempo con su familia, con sus hijos, con su pareja, porque eso es lo que nos va a ayudar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y Johnny, cuando tú dijiste al principio Deuteronomio, no pude tomar la cita que estaba, tú mencionaste Deuteronomio para Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, ok, que Dianeris, Deuteronomio 28, amén. Así es que yo tomé mis pequeños apuntes de lo que más me impactó de ese trasfondo del libro, y lo que más me gustó es lo de las lágrimas, que ahí podemos verlo en el Salmo 56, que cada lágrima el Señor la recoge y la va a poner así como en un pomito así chiquito, porque el Señor nos escucha. Clama a ti, yo te responderé, dice la palabra. Amén. Así es que si tienen alguna pregunta, algún comentario, seguimos en comunión con Dios y están los micrófonos abiertos si alguien quiere agregar algo o tiene alguna pregunta. Yo sé que mi hermana Ramona tenía algo por ahí, hermana Ramona. No, gracias. No, lo que este libro de Isaías, a mí personalmente a mí me encanta, porque dice que el libro de Isaías es el primero de los libros de los profetas en la Biblia y está considerado como el más grande de los profetas. O sea que Isaías fue un profeta eh, bien maravilloso, del cual nosotros leemos. Son 66 capítulos, versículos que tiene, capítulos, pero cada uno de esos capítulos que nosotros leemos nos da tanta fortaleza, nos enseñan tanto, que a mí me encanta Isaías. Por eso lo tiene como el más grande de todos los profetas. Amén. Otra cosa que no sabía, que los nombres que terminan en Ías se vinculan todo con Jehová, como Isaías, Zacarías, Usías. Yo no sabía eso, mira. Esos son cosas que aquí tengo anotadas porque cada día aprendemos más de la palabra. Amén. Así es que Amén. le damos las gracias. Si tiene alguien alguna pregunta, puede levantar Perdón, la mano. Mientras Jani, tanto, perdón, eh, Jani. Repite eso sí. que tú dijiste de Zacarías, Isaías. ¿Qué fue lo que dijiste que Sí, día que con qué? ministro, explícale a Yasmín que ella no estaba al principio. Cada vez que vemos el nombre que termina en Ías, lo podemos vincular al nombre de Jehová. Y todos esos nombres, Zacarías, Jeremías, tienen un significado poderoso en la Biblia. Amén. Así es que seguimos. Ah, ok. Gracias, amén, gracias.
Amén. Entonces, si alguien más tiene alguna otra pregunta, puede levantar su mano. Mientras tanto, yo voy dándole las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí cada miércoles y los invito a que el jueves mañana a las 6 de la mañana tenemos reunión de oración. Pueden mandarme las peticiones, vamos a estar intercediendo por todas las cosas que están pasando, por nuestros familiares, por cualquier petición que tengan, me la pueden enviar. Como siempre también les decimos que si del grupo cualquiera que no conozca a nuestro Señor Jesucristo, si quiere entregar su vida, nosotros estamos dispuestos a orar porque creemos, pero con la boca confesamos a nuestro Señor Jesucristo. También les exhorto a que lean esos capítulos 1, 2 y 3 para la semana que viene y compartan, mis amados, compartan con sus familiares, compartan con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, porque esto es lo que nos va a llevar al camino que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Es bueno que tú mencionaste eso. Es un mandato, hermanos. Y se nos va a tomar en cuenta eso. El Señor dice, y hacer discípulos. Y hacer discípulos es sencillo, es hablar de Él, es llevar la palabra de Él. Hermano, mire, Jesucristo salva, hermano, busque a Jesucristo, hermano, mire, estoy viendo esta clase, si le interesa. Eso es llevar la palabra de Él. No tenemos que ser un predicador, no tenemos que ser un pastor, un ministro, es llevar la palabra de Él, porque es que cuando hacemos discípulos salvamos almas y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el trabajo de nosotros. Y principalmente ahora que ustedes saben, lo pueden ver en las noticias, lo pueden ver en sus barrios, en todos los lugares, el miedo, la ansiedad que está viviendo la gente. Entonces la palabra de Dios trae paz. Dios es paz. Jesucristo da una paz que es inexplicable. En medio de todo, uno siente paz porque eso se lo da a nuestro Señor Jesús. Y eso hay que compartirlo. Tenemos que tener empatía por los demás, ayudar a que más personas vengan a los pies de Jesucristo. Vamos a compartir lo que podemos aprender. Amén. Así es que le doy las gracias al ministro Castro, como siempre, que Dios te siga bendiciendo, llenando de sabiduría, de nuevo para predicar su palabra y para enseñarnos. Todo lo que el Señor te da, tú lo compartes por gracia. A mi hermana Wendy, muchas gracias. Dianeri, Rocío, creo que Jennifer, Catherine, Stephanie, que seguimos todavía, Stephanie, con ese testimonio tan poderoso. Seguimos dando gracias a Dios por haberlo compartido, y cualquier otra persona que tenga algún testimonio puede también decirnos y les damos la oportunidad. Es importante compartir las cosas que Dios ha hecho. Muchas personas han mandado testimonios en privado, pero también si quieren en público tenemos el espacio. Así es que muchas gracias, Stephanie. Joana, que Dios te bendiga. Mi hermana Elena, la amamos. Yasmel, hace días que no la veíamos. Bienvenida otra vez, que Dios te bendiga. Mi prima Rebeca, que Dios te bendiga. Mi tía Teresa, Cristi,